Vamos a... Bien, los temas que vamos a ver hoy día son la axiología y la ética. Ya chicos, eso es lo que vamos a repasar el día de hoy. Como tú recuerdas, la axiología es también llamada la teoría del valor, porque es una rama de la filosofía que justamente problematiza en torno al problema del valor y los juicios de valor, ¿no? La axiología se hace preguntas como ¿qué es el valor? ¿Qué es el acto valorativo? ¿Cuál es la naturaleza del valor? ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, decimos que algo es valioso? ¿No es cierto? ¿Ya? Muy bien, Kevin. ¿Por qué decimos que algo es valioso? ¿De dónde sacamos eso? Pues, por ejemplo, una pintura. ¿De dónde sacamos que es valioso? ¿No? Otros pueden decir, no, una pintura no sirve para nada. No, si es valioso, tiene un valor estético. ¿Pero de dónde sacamos? ¿Qué es bello, qué no es bello? ¿Qué es bueno, qué cosa es malo? ¿De dónde sacamos eso? ¿Ya? Es lo que vamos a tratar de desentrañar, como usted recuerda, ¿no? Entonces, el valor es una cualidad que hace estimable o preferible a un objeto, ¿de acuerdo? También se dice que el valor es la importancia que tienen las cosas, ¿ya? Por lo cual resultan estas estimables, ¿de acuerdo? Ese es el valor, ¿ya? Características del valor: objetividad, ¿ya? A ver, acá algunos se confunden, ¿no? Pero ¿cómo el valor es objetivo si el valor depende de cada uno? Ah, es que justamente ese es el tema del debate, pues, ¿ya? El valor depende de cada uno de nosotros, es subjetivo, o sea, depende del sujeto, o el valor más bien es algo que está en el objeto, en las cosas mismas, ¿no es cierto? Y los humanos simplemente lo descubrimos. Ese es justamente el tema central de debate, ¿ya? En la axiología. ¿Ya? Pero mira, acá lo ponen como característica la objetividad justamente, ¿no? Estamos partiendo de que, y es lo que dice la mayoría, ¿ya? El valor no existe independiente de las cosas, sino que el valor está en las cosas, ¿ya? Esa es la objetividad. Es decir, por ejemplo, la belleza no está por ahí flotando, la belleza está en el objeto. Por ejemplo, la belleza puede estar en una flor, la belleza puede estar, te decía, en una obra de arte, ¿ya? La belleza puede estar en una mujer, ¿ya? Pero no está por allí flotando, ¿ya? A eso se refiere con objetividad, ¿ya? El valor, ¿ya? Es una función, si tú quieres en términos matemáticos, es una función de el objeto, ¿ya? El valor es una característica del objeto. A eso se refiere con objetividad, ¿ya? O sea, que no tiene existencia propia, independiente del objeto, ¿ya? Eso es lo que dice la mayoría, salvo Platón y Hegel, que sí piensan diferente. Vamos a ver luego eso, ¿ya? ¿Qué más? La polaridad, ahí sí hay consenso, pues, ¿no? Como el valor implica expresar aceptación o rechazo, ¿te acuerdas? ¿No? Esto es bueno, esto es malo, esto es bello, esto es feo. Entonces, como el valor implica ya ponerte de un lado o de otro, estar de acuerdo, estar en contra, expresar aceptación o rechazo, entonces la segunda característica es justamente esa, pues la polaridad, ¿ya? Positivo y negativo, bueno y malo, ¿ya? Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, etcétera. Es otra característica. El grado. Ahora, hay diferentes intensidades con que se presenta el valor, ¿ya? Por ejemplo, un jugador de fútbol puede ser considerado bueno, muy bueno, sumamente bueno, ¿no es cierto? Esos son los grados de, en este caso, aceptación, ¿no? Como también hay grados de rechazo también. Una película, por ejemplo, puede ser considerada mala, muy mala o extremadamente mala, ¿no? ¿De acuerdo? Para eso ustedes los jóvenes son muy creativos, ¿no? Tienen bueno, muy bueno, nivel Dios, nivel, no sé, ¿ya? Una gradación, una jerarquización, una intensidad gradación, ¿no? A ver, luego tenemos la jerarquía, la jerarquía. La jerarquía es la importancia que le damos a un valor con relación a otros valores, ¿ya? Esa es la jerarquía, ¿ya? Eh, por ejemplo, algunas personas le atribuyen mayor importancia a la salud que al dinero, por ejemplo, ¿no? Para aquellos que trabajan mucho, otros dicen, no, no trabajes tanto. Si trabajas para vivir, ¿por qué te matas trabajando? Dicen, ¿no? Incluso, ¿no? O de repente tú vas a tener que decidir entre pasar tiempo con familia y también lo mismo, ¿no? El dinero, la riqueza, ¿no? Entre, en la relación de pareja de repente, ¿no? Para escoger a una chica, de repente vas a tener que elegir entre la belleza física, ¿no es cierto? ¿Ya? O los atributos físicos y la belleza interior, por ejemplo, no sé, pues los valores, los sentimientos sinceros, etcétera, ¿ya? Bueno, entonces hay una jerarquización de los valores. Muy bien. Luego tenemos clasificación de los valores, ¿ya? Porque valoramos en diferentes situaciones. ¿Te acuerdas que te decía, por ejemplo, tú a una chica no vas a decirle, pues al verla, ah, so qué eficaz? No.
Una chica puede ser calificada en términos estéticos, ¿no? Es bella, por ejemplo, ¿no? La eficacia puede estar en torno al trabajo que ella realiza de repente. En fin, hay valores para cada situación, ¿ya? Por ejemplo, existen valores económicos. Estos se refieren a la utilidad, ¿ya? Esto sobre todo se sitúa en el campo de la economía y la producción, ¿ya? El valor se determina por la calidad, por la materia y forma de que están hechas las cosas. Por ejemplo, lo útil y lo inútil, ¿ya? Esos son valores económicos. Lo conveniente, inconveniente, oportuno, inoportuno, lucrativo, no lucrativo, barato, caro, adecuado, inadecuado, ¿ya? Estos valores los vamos a usar, te decía, en el contexto, por ejemplo, de la economía y la producción. Por ejemplo, en una compra-venta, por ejemplo, en un negocio, en una empresa, ¿de acuerdo? O una medida económica que el gobierno pueda tomar, ¿no? Vamos a decir que es oportuna o inoportuna, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, el Banco Central de Reserva, para evitar que suba el dólar, todos sabemos que está comprando este, y vendiendo dólares, ¿no es cierto? Ya esas medidas son oportunas o inoportunas, ¿no? Es lucrativo o no lucrativo, conveniente o inconveniente, etcétera, ¿ya? Luego tenemos los valores éticos, ¿ya? Aquellos que se refieren estrictamente a la conducta del hombre, ¿ya? Las conductas, las acciones que el hombre realiza, ¿ya? Por ejemplo, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, lo aceptable o lo inaceptable, lo honesto o lo deshonesto, lo honrado o lo falso, lo probo o lo ruin, lo digno o lo indigno. Esos son valores éticos, ¿ya? Para calificar qué cosa, las conductas de los hombres, ¿no es cierto? Como buenas o malas, ¿ya? Y según su especificidad, pues, ¿no? Correcto, incorrecto, justo, injusto, etcétera. Luego tenemos los valores estéticos. Estos se derivan de la apreciación de la belleza. Estética es belleza, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo bello, lo feo, lo elegante, lo ridículo, lo armonioso, lo arrítmico. Por ejemplo, este en el caso de la música, ¿no? Lo elegante, lo ridículo en cuanto a la moda o la vestimenta, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Luego tenemos los valores religiosos, aquellos que se refieren a la santidad, ¿ya? Lo sagrado y su contrario, lo profano, lo crédulo y lo incrédulo, lo divino y lo contrario, lo diabólico. La caridad y lo contrario es la envidia, ¿ya? Esos son valores religiosos, ¿no es cierto? ¿Ya? Tú vas a escuchar debates acerca de eso, ¿no? Por ejemplo, este, respecto al arrepentimiento, ¿no? ¿Está bien o no está bien arrepentirse, ¿no es cierto?, de lo que uno hace, por ejemplo, ¿no? Algunos dicen, no, pues, no, lo que he hecho me ha llevado hasta lo que soy el día de hoy, ¿no? Los errores los cometemos todos, otros dicen que sí está bien arrepentirse. Y bueno, y en el tema religioso, es un tema fuerte este del arrepentimiento, ¿no? Por ejemplo, tú puedes haber llevado toda una vida de pecado, pero si al final te arrepientes, tú puedes entrar al cielo, ¿no? Si te arrepientes de corazón, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Sin embargo, si tú no eres creyente, ya, así seas buena persona, así es, ¿ah? Si tú no eres creyente, no vas a ir al cielo, ¿no? ¿Ya? Tú puedes leer a Martín Lutero y otros que, por ejemplo, ¿no? Hablan al respecto, ¿eh? Muy bien. Los valores sociales y jurídicos, ¿ya? Se refieren a las cualidades de los hechos sociales o a la conducta del hombre en la sociedad, ¿ya? Por ejemplo, la amistad y la enemistad, lo justo y lo injusto, ¿ya? Lo digno y lo indigno, lo solidario, lo egoísta, la igualdad, la desigualdad, etcétera, ¿ya? También tiene que ver con la convivencia humana, ¿ya? Estos sociales y jurídicos se parecen bastante a los éticos, ¿no? Pero los éticos califican la conducta del hombre, ¿ya? La conducta del hombre, ¿ya? En cambio, los valores sociales se refieren a las cualidades de los hechos sociales, ¿ya? O mejor dicho, la conducta del hombre, pero en sociedad, ¿ya? Luego tenemos los valores teóricos o cognitivos. Son aquellos que se refieren a la reflexión y a las cualidades que se encuentran en las formulaciones científicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una teoría, una ley científica va a ser calificada como verdadera o falsa, racional o irracional, lógica o ilógica, rigurosa o incierta, válida o inválida, ¿no? Certera o con certeza, etcétera. ¿De acuerdo? Listo. También tenemos los valores sensoriales, ¿ya? Son aquellos que son percibidos y apreciados a través de nuestros sentidos, ¿ya? Entonces acá tenemos lo agradable o desagradable, placentero, doloroso, sabroso, insípido. En algunos textos, ¿se acuerdan? Aparece sensorial o también llamado hedonístico también, ¿cierto? Y finalmente tenemos los valores vitales, ¿ya? Ya, se refieren al sostenimiento de la vida. Vital viene de vida, lo fuerte y lo débil. ¿Ves? Lo más próximo a la vida o lo más acercado a la vida, pues ya, lo saludable, lo insalubre, la vida, la muerte, ¿ya? El joven, el viejo, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca del acto valorativo, jovencitos. ¿Ya?
En cualquier momento pueden hacer sus preguntas, ¿ya, muchachos? Pueden hacer sus preguntas si algo no está quedando claro, ¿ya? Escriben nomás al chat o usen su audio, no hay ningún problema. Ya, luego tenemos el acto valorativo, ¿ya? Es una vivencia, dice, de naturaleza compleja, por la cual el sujeto acepta o rechaza el objeto, adopta una actitud positiva de aceptación, te decía, ¿ves? O una actitud negativa de rechazo. Eso es básicamente valorar, ¿ya? Ponerte a favor o en contra, aceptar o rechazar algo, eso es valorar, ¿ya? Graduando, en todo caso, su estimativa que tengan los objetos. ¿Te acuerdas? La otra característica del valor es la graduación, ¿de acuerdo? Elementos del acto valorativo. Primero tiene que existir un sujeto, obviamente, que es la persona humana que puede colocarse en una relación estimativa, ¿no? O sea, puede valorar, ¿de acuerdo? Luego está el objeto, cosa que tiene entre sus cualidades el valor, ¿cierto? ¿Ya? Luego está la cualidad, que es la característica que hace valiosa al objeto, ¿no es cierto? Y luego tenemos los juicios, ¿ya? Los juicios, ¿ya? Tenemos los juicios. Son enunciaciones, dice, acerca de las cualidades de las cosas, ¿ya? ¿Cómo expresas tú un valor? Lo usas en palabras, ¿no es cierto? Lo usas en palabras, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, ¿cómo dices, no? Por ejemplo, si tú dices, ¿no? A ver, este curso es interesante, ya estás valorando. ¿Y cómo se ha pasado la valoración? A través de un juicio, pues. Un juicio, ¿ya? Una oración. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí están, justamente los juicios, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Profesor, Sí. los favor. A ver, de nuevo, de nuevo. ¿Qué dices? No te escuché entrecortado. Que si puede repetir. ¿Cuál? Hola. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Lo escucho entrecortado. A ver, escríbeme si no mejor. A ver, escríbeme, ¿ya? ¿Qué cosa puedo repetir? Solamente dime qué cosa. A ver. Ya, ¿qué puedo repetir, Firolita? Dime, a ver. ¿Algo? Todo sí, No escucho. Mejor me escriben, ¿ya? Ojalá que ustedes sí me escuchen. Ah, qué bueno que me escuchen. Yo lo escucho entrecortado. Ya, ¿qué cosa es lo que puedo repetir? A ver, ¿qué cosa? ¿Todo? Ah, soy el acto valorativo. Ya, el acto valorativo. Me había asustado todo, dije que de nuevo. Ya, a ver, el acto valorativo. El acto valorativo, a ver, ¿en qué consiste el acto valorativo? A ver, ustedes se acuerdan, ¿no? Primero, tienen que acordarse que hay un acto contemplativo, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, en un primer momento, tú te relacionas con un objeto, ¿ya? Y el acto contemplativo es cuando todavía tú no te pones ni a favor ni en contra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, conoces a una persona, ¿ya? Recién estás contemplándolo, pues, ¿ya? Luego de un tiempo, ya la conoces y ya llegas al acto valorativo, ¿no? Entonces dices, esta persona es buena o mala, pues, ¿no? Es interesante o aburrida, ¿no? ¿De acuerdo? Ya valoras luego, ¿no es cierto? ¿Ya? Valoras luego de conocer. Ese es el acto valorativo, ¿ya? En el acto valorativo intervienen, ¿ya? El sujeto, ¿ya? Que es la persona, ¿ya? Con capacidad de valorar, el objeto, que es cualquier ente de la realidad susceptible de ser valorado, la cualidad es la característica que hace valioso a ese objeto, ¿ya? Esto es generalmente un adjetivo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y el juicio, que son los enunciados acerca de las cualidades de las cosas, ¿no? Tú vas a expresar el valor de una cosa o de un objeto o de una persona, tú lo vas a expresar en oraciones, ¿ya? Esos son los juicios, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, los juicios se distinguen o hay dos tipos de juicios, ¿ya? A ver, recordando nuevamente que los juicios son enunciados aseverativos, son una oración. Un juicio es una oración, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Este curso es interesante, ¿ya? El fútbol es un deporte brutal, y así, ¿ya? Entonces, eso es un juicio. Te expresas en una oración, aceptación o rechazo respecto a algo o alguien, ¿ya? ¿Ves? Acá tenemos los juicios del ser y los juicios de valor, justamente es lo que te decía, ¿ves? El juicio de ser, ¿ya? Es cuando tú te aproximas, ¿ya? A una cosa, a un objeto, a una persona, pero todavía no valoras. Simplemente describes nomás, ¿ya? Por ejemplo, el algarrobo es una planta medicinal, ¿ya? Está simplemente
describiendo. No dices que es bueno ni malo, estás describiendo, ¿ya? El hombre es un ser mortal, ¿no? Que algún día va a morir, por ejemplo. ¿Ves? Simplemente estás describiendo. En cambio, en el juicio de valor, aquí sí tú ya decides que algo es bueno o malo, entonces te pones a favor o en contra. Eso es valorar. Valorar es ponerse a favor o en contra, ¿ya? Por ejemplo, hoy es un día maravilloso, ¿ya? Julia es una joven honesta, ¿ves? Y en todos los casos usas adjetivos. Cuando tú valoras, usas adjetivos, ¿ves? Maravilloso, honesto, ¿ya? Los políticos corruptos deben recibir la pena de muerte civil, dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. A nosotros que nos interesa, obviamente, el día de hoy, estos, los segundos, los juicios de valor, ¿ya? No los de existencia que son descriptivos, no, nos interesan los de valor, donde ya se usa un adjetivo, repito, para ponernos a favor o en contra de algo o de alguien, ¿de acuerdo? Muy bien. Y llegamos a que justamente los problemas axiológicos tienen que ver con eso, ¿no? Te decía al comienzo, el valor de las cosas depende del sujeto o del objeto, ¿ya? Es decir, el valor depende de la subjetividad de las personas, de lo que a mí me parece, o el valor está en el objeto mismo. Es una cualidad que está en las cosas, en los objetos, y que los humanos simplemente descubrimos. Ya, ese es el tema central de debate en la axiología. ¿Ya? Acá mucha atención, ¿ya? Mucha atención acá. En primer lugar tenemos las tesis subjetivistas y luego vamos a ver las tesis objetivistas, ¿ya? Primero las subjetivistas. Como te había señalado, las subjetivistas afirman que los valores son resultado de las elecciones individuales y colectivas, ¿ya? Los valores no existen en sí, por sí, sino que son meras creaciones de la mente, o sea, obviamente el humano, ¿no es cierto? Existen solamente para mí, ¿ya? Una cosa tiene valor cuando nos gusta y en la medida en que nos gusta, solo son valiosas las cosas que deseamos o anhelamos. En nuestro interés, es nuestro interés lo que hace una cosa valiosa. Esas son las tesis subjetivistas, ¿ya? Entonces el valor depende de la persona, del sujeto, de su subjetividad. Esa es la tesis subjetivista. De tal manera que, por ejemplo, te dirían ellos, ¿no? Este, eh, ay, se me fue la idea. A ver, ya, por ejemplo, la pintura de la Gioconda, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? A alguien que sabe y gusta la pintura le va a parecer hermoso. Pues. A alguien que no, le va a parecer, ¿no? Aburrida, tediosa, feo, qué sé yo. ¿Te das cuenta? Entonces tiene que ver mucho con nuestros intereses, ¿ya? A alguien que le gusta las matemáticas va a decir que las matemáticas son pues interesantes, desafiantes intelectualmente. A alguien que no le gusta, le ha ido mal de repente en matemáticas va a decir que son aburridas, tediosas, ¿te das cuenta? Indescifrables, ¿ya? Entonces esas son las tesis subjetivistas, ¿ya? En la pregunta, ¿se acuerdan? Yo les ponía este caso cuando hemos hecho este curso, ¿no? Este tema, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, el oro, ¿ya? Entonces, el oro es valioso porque se le ocurre a los españoles darle ese valor, o sea, a los europeos, ¿no? No te olvides que los incas acá no mataban por oro, el oro era un ornamento, un adorno por el cual nadie mataba ni moría. No había guerras por oro acá entre los incas, ¿no? Ya, pero los españoles sí. Entonces un subjetivista diría, ya ves, te das cuenta. Entonces el valor no está en el oro mismo, sino en la persona. Los españoles que sí le daban mucho valor al oro, decían que el oro era riqueza, que valía la pena morir o matar por el oro. En cambio, los incas que decían que no, es un adorno brilloso, nada más. Entonces los subjetivistas dirían eso, ya ves, el valor no estaba en el oro, el valor estaba, ¿ya? En la subjetividad de las personas, ¿ya? Esa es la tesis subjetivista entonces. ¿Ya? Ahora, tenemos variantes del subjetivismo. En primer lugar, tenemos el hedonismo, ¿ya? Entonces, mira, si es el sujeto, la persona, el hombre, el que otorga el valor, no es que el valor esté en las cosas, sino que depende del hombre, del sujeto, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿pero qué hace que un hombre, ¿no? Ya, subjetivamente está bien, pero señale algo como valioso o no. Según Epicuro, el placer, ¿ya? Porque según Epicuro, el hombre por naturaleza, ¿ya? Busca el placer y evita el dolor. Es algo natural en el hombre y también incluso en los animales, ¿ah? Buscar el placer y evitar el dolor, ¿de acuerdo? Entonces, simple, pues, para el hombre, ¿ya? Todo lo que es bueno, valioso, es lo que le da placer. Y es malo todo aquello que le causa dolor. Tiene que ver con la naturaleza humana misma, de esta búsqueda de placer y evitar el dolor, ¿ya? Eso es lo que dice Epicuro, ¿ya?
Entonces todos los seres vivos, dice, buscan el placer y huyen del dolor, ¿ya? Entonces los seres humanos tenemos el placer como meta en la vida, ¿ya? Entonces, partiendo de eso, de esa afirmación, vamos a valorar como bueno todo aquello que nos acerca el placer y vamos a decir que es malo todo aquello que nos acerca o nos causa dolor, ¿ya? Pero mira, dentro de la línea del subjetivismo, o sea, depende del ser humano, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego tenemos el eudemonismo, ¿ya? Según Aristóteles, los seres humanos realizamos nuestras acciones por un fin, ¿ya? ¿Y cuál es ese fin? Ser felices, ¿ya? Entonces, dicho de otra manera, el ser humano busca por naturaleza la felicidad. Entonces, el ser humano, ¿cómo juzga? Bueno, todo aquello que lo acerca a la felicidad es bueno. Y lo que lo aleja de la felicidad es malo, ¿ya? Porque el fin último del ser humano es alcanzar la felicidad, dice. ¿Ves? Entonces un poquito amplía el panorama, ya no solamente es el placer, sino es la felicidad, ¿ya? Pero mira, sigue dentro de la línea del subjetivismo. Entonces el humano juzga, ¿ya? Entonces, por ejemplo, al humano, ¿ya? Mira, no sé, pues una abeja, ¿no? Por ejemplo, puede ser algo molesto, ¿no? Su zumbido y encima tienen su aguijón, pican. Qué malas son las abejas, dice un sujeto, ¿no es cierto? Tiempo después descubrimos que las abejas participan en la polinización de las plantas, ¿no? Que sin ellas la humanidad se extinguiría o la vida se extinguiría incluso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿te das cuenta? Pero en un primer momento juzgábamos de manera subjetiva. A mí me parece que es mala la abeja. Luego hemos descubierto que esto tiene valor en sí misma, ¿no es cierto? Ya, esa, por ejemplo, sería una tesis en contra del subjetivismo, ¿ya? Porque subjetivamente los humanos entonces juzgamos como bueno lo que nos causa placer y como malo lo que nos causa dolor. O, según el eudemonismo, juzgamos como bueno lo que nos acerca a la felicidad y como malo todo aquello que nos aleja de ella. ¿De acuerdo? Listo. Hasta acá, ¿alguna pregunta sobre estas dos, sobre tesis subjetivista y estas dos variantes? ¿Está claro? Muy bien, ya. Ah, ya sabía que Melita iba a decir ejemplos. Ejemplo, el hedonismo, bien fácil, pues, en el hedonismo, ¿no? A ver, entonces, a ver, yo pruebo algo dulce, ahí digo que es bueno, ¿no es cierto? Pruebo algo, no sé, con un sabor desagradable y digo que es malo, ¿no? Es el hedonismo, ¿de acuerdo? El hedonismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? El placer, el dolor, ¿ya? Por ejemplo, una caricia es buena, pues, un golpe es malo, pues, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ese es el hedonismo. En cuanto al eudemonismo, la felicidad, ¿no? Acciones que me ayuden a alcanzar la felicidad, ¿no? Yo les ponía en clase este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad, ¿no? Que un esclavo afrodescendiente escape de la hacienda, eso está bien, pues, porque el ser humano busca la libertad lo hace feliz, pues claro, el ser humano no está para vivir pues, en cautiverio, ¿no? Esclavizado, ¿no? O sea, el ser humano busca su libertad porque eso le ocasiona felicidad, entonces por lo tanto esa acción es buena. Digo eso porque aunque no lo creas, hubo un tiempo que intentaron señalar que no, pues que el hecho de que un esclavo escape, ¿no? de la hacienda, busque su libertad, hacía a este esclavo desadaptado, ¿no? Desadaptado, ¿no? Pero vamos, ¿quién se adapta al esclavismo? Pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando el hombre busca cuando la conducta que realiza lo acerca a la felicidad, eso está bien, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, claro, tú con lo inteligente que eres te estarás preguntando, pero la felicidad, profesor, es relativa, pues, ¿sí? Por ejemplo, alguno lo puede hacer feliz consumir el alcohol. Y hay gente que es así, ¿no? Yo conozco mucha gente que sin llegar a ser alcohólico, pero está en el límite, ¿no? Entonces toma, por ejemplo, una vez cada 15 días, ¿no? O a la semana, ¿no? Y te dicen que son felices así, pues, ¿no? Pero no le hago daño a nadie, ¿no? Yo con mi familia cumplo, económicamente no les falta, y soy feliz, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces el alcohol te puede hacer feliz, pero es bueno, ¿ya? Entonces ya entramos a debates filosóficos, la subjetividad, pues. ¿Qué es felicidad para ti? Para otro no lo puede ser, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, continuemos. El utilitarismo, ¿ya? El utilitarismo convierte a la utilidad, ¿ya? Entendida como bienestar, en el único criterio de felicidad. Eso es el utilitarismo, ¿ya? Entonces, algo es bueno si es útil, ¿ya? Y es malo si es que no lo es, ¿de acuerdo?
¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, algo es bueno si es que es útil, ¿de acuerdo? Y es malo si es que no es útil o provechoso. ¿Ya? Entonces, no sé, pues por ejemplo, a ver, el oro, ¿no? ¿Es útil? Si no es útil, no es bueno. Entonces sí que es útil. Bueno, en la actualidad se le han encontrado aplicaciones nuevas al oro, ¿no? Por ejemplo, el oro se usa para realizar microchips, debido a que este metal se puede laminar muy delgadito y es buen conductor del calor y la electricidad, por ejemplo. Entonces, bueno, por la utilidad que se le va encontrando. ¿De acuerdo? Pero además, acuérdate que John Stuart Mill y Jeremy Bentham señalan que algo es bueno si es útil no para solamente uno, ¿ah? Porque eso sería egoísmo, ¿no? Si es útil para la mayoría, además. ¿Ya? Luego tenemos el emotivismo axiológico. ¿Ya? No, el utilitarismo sigue siendo, seguimos dentro del subjetivismo. ¿Ya? Estas son tesis subjetivistas. ¿Ve? A, hedonismo; B, eudemonismo; ¿ya? C, utilitarismo. Seguimos. Sí, porque algo es útil, bueno, eso también es subjetivo, pues útil para mí, pero para otro de repente no lo es, ¿no es cierto? A ver, ¿ya? Por ejemplo, un arma, ¿no? Para uno puede ser útil, ¿no es cierto? Para otro, de repente no lo es, es subjetivo, es subjetivo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Profe, el utilitarismo solo se basa en objetos. No, algunos lo llevan al extremo también de personas también, ¿no es cierto? Contrato a esta persona porque es útil para la empresa, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Aunque me pida un sueldo elevado, pues, ¿no? O no lo contrato porque no me es útil, no me sirve, no aporta también, ¿no? También puede ser aplicada a caso de personas, ¿no? Pero justamente ese es el debate filosófico, pues, y es lo que Kant va a criticar más adelante, ¿no? Kant te va a decir, pero a ver, es que una persona no es una cosa, ¿no? Una persona no es un medio, una persona es un fin, ¿no? A eso se le llama autotelismo, ¿no es cierto? Que es una crítica que le hace Kant a toda esta filosofía, ¿no? A todos estos valores anteriores, ¿no? Kant le va a hacer una crítica a todos ellos por eso, ¿no? Eso lo vamos a ver en la ética, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ahí alguien me preguntaba si el eudemonismo tiene otro nombre. Bueno, en algunos textos, todos estos de acá, utilitarismo, hedonismo, ¿ya? Aparecen dentro del eudemonismo en algunos textos, ¿ya? Porque al final el placer que te causa, felicidad, pues. La utilidad que te causa, felicidad. Entonces, algunos ponen por eso el utilitarismo y el hedonismo dentro del eudemonismo de Aristóteles, ¿ya? Muy bien. Además, también la teoría de Aristóteles a veces es considerada también eh, intelectualista moral, junto con la de Sócrates también, ¿ya? Así también se le encuentra, ¿ya? Pero no lo confundamos, eso vamos a ver en ética lo vamos a ver, ¿ya? Profesión como una comida que me gusta, ¿sería hedonismo? Sí, porque te causa placer, claro, te causa placer, es hedonismo, ¿no? Y si al mismo tiempo, ¿no? Te acerca a la felicidad, a tu ideal de felicidad, también es eudemonismo, además de hedonismo, ¿ya? Claro, ambas pueden ser. Pero en este caso, como que tiende más al placer, ¿no? ¿Ya? Pero también puede ser eudemonismo, también, claro, ¿ya? ¿De acuerdo? Seguro Melita está resolviendo las preguntas, ya por ahí se ha encontrado con una así de doble sentido, ¿no? Ya, bueno, vamos a ver. Luego tenemos el emotivismo axiológico, ¿ya? El emotivismo, dice, es una corriente que afirma que los juicios de valor son emanados de las emociones individuales y que éstas tienen como objeto persuadir a las demás para que sientan lo mismo, intentando lograr que personas distintas valoren en forma idéntica lo que se observa. ¿Ya? Entonces, se deduce de esto que el emotivismo no utiliza medios racionales para demostrar su validez, solo recurre a las emociones y su espontaneidad como medios para convencer la verdad moral, ¿ya? Para conocer, perdón, la verdad moral, ¿ya? Esta teoría fue desarrollada por Charles Stevenson y Alfred Ayer, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, para el emotivismo axiológico, ¿ya? El valor depende de las emociones, ¿ya? De tal manera que tú puedes cambiar sobre tu opinión o tu valoración de un objeto dependiendo de tus emociones, ¿no? Yo les ponía ese ejemplo, ¿se acuerdan?
Entonces, por ejemplo, alguien está enamorado y la chica le acepta. De pronto él piensa que el amor es bello y la mujer es el ser más sublime que existe en la tierra. Pero ¿qué pasa si a la semana siguiente nada más la chica lo termina, ¿no? Le dice, no lo he pensado bien, vamos a terminar. Ahora mira cómo cambia él su valoración, ¿no? Ahora va a decir que el amor es doloroso, ya no dice que es hermoso, dice que es doloroso. Y decía que la mujer era lo más sublime, no, dice, las mujeres son complicadas, dice, por ejemplo. ¿No? Entonces su valoración cambia, ¿no? Dependiendo de qué, de sus emociones, ¿no? Al emotivismo axiológico, tú te acuerdas, también se le llama escepticismo axiológico, porque dicen que al final el valor no es algo que se pueda probar racionalmente, ¿no? ¿No es cierto? Por lo tanto, no puede ser un juicio valorativo, porque un juicio implica una expresión de la racionalidad, pero en este caso no, acá no se expresa lo racional, acá se expresa solamente tus emociones, ¿no es cierto? ¿Ya? Las tesis objetivistas son solamente dos, nada más, ¿ya? Bueno, a diferencia de las subjetivistas, en las tesis objetivistas el valor no lo otorga el sujeto a la persona, ¿no? ¿Ya? O sea, no depende de mi placer, de mi felicidad, de la utilidad que me aporta a mí. No, 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 no. La tesis subjetivista dice que no. Independientemente de ti, sujeto, el valor está en el objeto mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el oro. No, no, acá no era de españoles o incas, que al español se le ocurrió valorar y el inca despreciaba el oro. No, 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 no. El valor del oro está en el oro mismo, sus características, ¿ya? Eso dice el naturalismo, por ejemplo, ¿ya? Sostiene que el fundamento de lo bueno, establecido por los modelos de valoración, es algún tipo de propiedad que no se encuentra en nuestra conciencia, sino en el mundo real o natural. Es decir, los valores son una propiedad constitutiva de los hechos mismos y nosotros nos limitamos solamente a descubrirla, captarla, nada más. Eso lo plantea Herbert Spencer. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese es el naturalismo. Entonces, como te decía, el valor del oro no depende de mí, inca o del español. No, 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 no. El valor está en los objetos mismos, en el oro mismo. ¿Ya? El hombre lo que ha hecho es descubrirlo. Pues, por ejemplo, ha ido descubriendo que el oro no se oxida con facilidad, ¿no? Demora bastante en oxidarse. Se puede laminar muy pequeñito, no es tan quebradizo, ¿no? Es bastante maleable, ¿no? Y es buen conductor del calor y electricidad. Entonces el hombre ha ido descubriendo los valores, ¿no? Que están en el oro mismo, en el objeto mismo, en la naturaleza misma, ¿ya? Independientemente de que a mí me guste o no me guste, ¿ya? El oro es valioso, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es el naturalismo. Entonces el valor está en el objeto mismo, ¿ya? Luego tenemos el idealismo objetivo, ¿ya? Sostiene que el valor es algo ideal, y cuando habla de ideal se refiere a idea, ¿ya? Cuya existencia no depende del sujeto, ¿ya? Esta tesis fue desarrollada por Platón, ¿ya? Cuando revisemos la filosofía antigua y vamos a volver a tocar a Platón la próxima clase, ¿ya? Acuérdate que para Platón, ¿ya? Lo primigenio son las ideas, ¿ya? Este mundo material es solamente un reflejo, una sombra, ¿ya? Del mundo de las ideas, ¿te acuerdas? Entonces, por ejemplo, la belleza es un ideal, es una idea, ¿ya? Las cosas que existen acá en el mundo y que llamamos nosotros bellas son solamente sombras de la idea de belleza, ¿ya? Entonces la belleza es una idea que vive en el mundo de las ideas, ¿de acuerdo? Aquí en el mundo tiene sus sombras, sus reflejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, pues una obra de arte, una flor, ¿ya? ¿Qué cosas son? Reflejos, ¿ya? Sombras de la belleza que es una idea, ¿ya? Entonces, como ves, para Platón, los valores, ¿ya? Belleza, bien, etcétera, ¿ya? Son independientes del sujeto, pero también independientes del objeto también. Eso se le llama idealismo objetivo, ¿ya? ¿De acuerdo? El bien, por ejemplo, también es algo que existe en el mundo de las ideas, ¿ya? Aquí en la Tierra, en el mundo sensible, ¿ya? Hay cosas que son reflejos, sombra del bien, ¿ya? Que existe en el mundo de las ideas. Esa es la tesis de este, Platón, ¿de acuerdo? Listo. ¿Cómo estamos con la hora? Tengo que calcular mi tiempo. Uy, ya. Listo. La ética. Y tú sabes que la ética, básicamente, ya, etimológicamente significa costumbre, modos de ser o comportamiento. La definición de la ética es una disciplina filosófica que tiene por objeto estudiar la moral,
¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, ¿qué dice Mel? Profe, las perspectivas postmodernas se fundan en una concepción objetivista del valor a su área. Es que las perspectivas postmodernas tienden al eclecticismo. Hay muchas, ¿ah? Hay muchas, ¿ah? Objetivistas. No, no necesariamente, ¿ah? No necesariamente, Melita, pero ahorita no nos metamos en eso todavía, ¿ah? Ya, continuemos, ¿ya? Entonces la ética estudia la moral, ¿ya? Y la moral es el conjunto de normas, ¿no es cierto? Reglas que permiten una convivencia civilizada, ¿de acuerdo? ¿Ya? Sin embargo, ¿ya? Vamos a tratar de diferenciar, ¿ya? Los conceptos de ética y moral brevemente nomás, ¿ya? A ver, en algunos textos aparece así, ¿ah? La ética es la disciplina filosófica y la moral es el objeto de estudio de la ética. Pues así lo ven algunos, ¿ya? ¿De acuerdo? En algunos textos aparece así, ¿ya? Entonces la ética estudia la moral. La moral, que te acabo de decir, conjunto de normas, reglas que permiten que convivamos los humanos, ¿ya? En armonía. Por ejemplo, dentro de la moral están los valores, pues, ¿no? La libertad, la tolerancia, la responsabilidad, ¿ya? Etcétera. Y de esos valores se derivan reglas, ¿no? No robar, no matar, no estafar, respetar a los demás, qué sé yo. Entonces eso nos permite vivir de una manera organizada, ¿ya? Esa es una definición. Aquí te plantean otra además, ¿ya? Dice que la ética es la preocupación, la ética dice, la preocupación más marcada es aquella que se presenta en la aspiración de una vida basada en acciones buenas, ¿ya? En cambio, la moral, ¿ya? Desde la moral se piensa en un modo de vida asignado por, como te había señalado yo, normas y obligaciones universales, ¿ya? Entonces la ética sigue siendo más amplia que la moral, ¿ya? Ahora vamos a ver un poquito de historia de la ética, ¿ya? A ver, Sócrates. Ya, a ver, entonces la ética es tratar de determinar qué es una acción buena, ¿ya? Cuando el hombre actúa correcta, adecuadamente, o sea, cuando el hombre actúa bien, cuando el hombre actúa mal. Esa es la ética, ¿ya? ¿Qué está bien, qué está mal? ¿Qué es una conducta buena, qué es una conducta mala? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, Sócrates lo que va a proponer o plantear, ¿ya? Es que el principal objeto de estudio es justamente la ética, eso plantea, ¿ya? Por eso, uno de los principales temas que abordó fue el de la virtud, a la cual él llama arete, ¿ya? Así le llama la virtud, ¿ya? Que definió como aquello que cada uno debe hacer conforme a su naturaleza, ¿ya? Entonces Sócrates pensaba que el hombre, que todos nacíamos con la virtud, ¿ah? ¿Ya? Todos nacíamos con la virtud. El tema es que había que descubrirla dentro de nosotros, ¿ya? Muchas veces olvidamos la virtud que tenemos dentro de nosotros y actuamos erróneamente. Por eso Sócrates, ¿no? Te dice, conócete a ti mismo. Cuando dice conócete a ti mismo se refiere a conoce la virtud que está dentro de ti, ¿ya? Porque Sócrates cae dentro del intelectualismo moral o ético. ¿Te acuerdas qué es intelectualismo moral o ético? Acuérdate de esto, ¿eh? Entonces, para Sócrates no hay personas buenas o malas. No, 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 no. Hay personas sabias o ignorantes. El sabio es aquel que se conoce a sí mismo, ha descubierto la virtud que está dentro de sí mismo y actúa pues virtuosamente. En cambio, el ignorante, como no ha descubierto la virtud que está dentro de sí mismo, ya no se conoce, entonces actúa de manera errónea, equivocada, ¿ya? Entonces, repito, para Sócrates no hay persona buena ni mala, sino sabia, ignorante. Porque además dice Sócrates, el humano no hace la maldad a propósito, pues, ¿ya? El humano cree que está haciendo algo bueno, cuando en realidad está haciendo algo equivocado, erróneo. Entonces no es malo, es ignorante, ¿ya? Ese es el intelectualismo moral o intelectualismo ético que propone Sócrates, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Listo. Aristóteles, ¿ya? Considera que, a ver, vamos a ver que hay preguntitas, creo. Ah, sí se entendió. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya. Aristóteles, ¿ya? Considera que la ética no puede aspirar a conocimientos exactos debido a su objeto de estudio, el hombre, a diferencia de lo que ocurre con otros ámbitos del saber como la física. Eso es lo primero que aclara Aristóteles, ¿ya? La ética no es un conocimiento exacto, pues como si, ¿no? Es la física, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ya? El estagirita, así le llamaban a Aristóteles, ¿no? Sostiene que todos los hombres asumen, acuérdate que él es eudemonista, ¿te acuerdas? Entonces el hombre vive para la felicidad, para buscar la felicidad, ¿ya? Entonces el estagirita sostiene que todos los hombres asumen que la felicidad es el bien supremo, ¿de acuerdo? Pero no todos comprenden de la misma forma, ¿qué cosa? La felicidad, ¿te acuerdas que eso hablábamos? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Todos los seres humanos dicen,
O sea, ¿para qué vive el humano? Bueno, yo vivo para buscar la felicidad, pero no todos entienden de la misma manera felicidad. ¿Qué es la felicidad? Pues, ¿ya? Por ello, en su libro Ética a Nicómaco, busca superar estas discrepancias, presentándonos el mejor modo de vida mediante el cual el hombre puede aspirar a una felicidad superior, ¿ya? Cómo ésta se corresponde con la virtud del hombre. Aristóteles consideró que solo la vida dedicada al cultivo de la filosofía y la ciencia nos puede reportar una verdadera felicidad, ¿ya? Entonces, primero dice, ¿no? Todos los hombres buscan la felicidad, ¿ya? Pero ¿qué es la felicidad? No todos la entendemos de la misma manera, o algunos ni siquiera la entienden, ¿ya? Entonces Aristóteles dice, ya, pero lo que yo te voy a decir no es preciso, porque la ética no es como la física precisa, ¿ya? Pero sí te doy una orientación, ¿ya? ¿Cuál es el camino a la felicidad, según Aristóteles? ¿No? El cultivo de la filosofía y la ciencia. Eso te puede llevar a la felicidad, ¿ya? Luego, en un segundo orden, ubica la vida política, ¿ya? Muy bien. Eso es lo que propone. Un ejemplo de la política de Sócrates, dice Melita, a ver, ya, a ver, entonces, por ejemplo, a ver, ya, para Sócrates, de repente, entonces, por ejemplo, a ver, un delincuente, ya, roba, ya, pero no es pues por maldad, no es que el diablo se le metió dentro, no es que él dice ñaca ñaca, voy a salir a hacerle daño a la gente, no, sino que de repente él en su ignorancia, ¿no? Cree que es la única forma de salir adelante, pues, ¿no es cierto? Ya, él cree que no está mal, ¿no? Quitarle un objeto al que mucho tiene, pues esa señora que está con el celular ahí, ¿no? Y ¿no? Entonces tiene dinero, se puede comprar otro, entonces yo le robo, no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando no la dañe, ¿no? Se lo arrancho nada más, yo no le voy a apuntar con una pistola, no uso cuchillo, solamente se lo arrancho nada más, dice, ¿no? ¿Ves? Se justifica, ¿no? Y al final él cree que está actuando justificada y correctamente, ¿no? Pero en realidad está actuando erróneamente, pues, ¿no? Ya, pero él piensa que está actuando bien, o incluso justifican, todo lo hago por mi familia, lo hago, ¿no? Entonces cree que está haciendo bien, pero está haciendo mal, pues, ¿está bien? ¿Ya? Pero insisto, él cree, él piensa que está haciendo el bien, ¿te das cuenta? Entonces, más que malo, es ignorante, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Sí, Melita? Ya, continuemos. Ya, muy bien. Hoy tienes a Los Rápidos y Furiosos, pues, por ejemplo, esa película, ¿no? Por ejemplo, ellos creen que están haciendo el bien, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Mm. Agustín de Hipona, ya estamos al periodo medieval, ya considera que el bien supremo es Dios, ¿te acuerdas? Por tanto, todos los demás bienes que podamos concebir como importantes para nuestras vidas, la felicidad, la libertad, el bienestar, el placer, etcétera, proceden de quién? De él, de Dios, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, para Agustín de Hipona, ¿qué es el bien supremo? Dios, ¿ya? ¿Y qué es la felicidad? Encontrarnos con nuestro Creador, ¿ya? Sin embargo, hay algo más para destacar, ¿ya? Agustín de Hipona plantea que el hombre ha sido creado con libre albedrío. Es decir, el hombre tiene responsabilidad de sus actos, entonces, ¿ya? Al tener libre albedrío, a diferencia de los animales que no pueden elegir qué está bien, qué está mal, ¿ya? Si seguir a Dios o no, ¿ya? El hombre sí puede elegir. Si sigue a Dios o se aleja de él, ¿ya? El hombre es libre. Y justamente esa es la fuente del pecado, las acciones malas, ¿no? ¿Ya? Entonces el pecado no se debe a la tentación del diablo, no, no, no. El pecado se debe al libre albedrío, donde el hombre puede elegir libremente si seguir a Dios o alejarse de él, ¿ya? Y no te olvides que el pecado es la acción mala, negativa, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Pues Agustín de Hipona. Immanuel Kant, además de haber desarrollado una audaz y original teoría del conocimiento en su crítica de la razón pura, ¿no es cierto? ¿No? En la crítica de la razón pura él propone el criticismo, ¿te acuerdas? Criticismo, ¿no? Eso lo hemos visto en el tema nociológico, ¿ya? En el tema ético, ¿ya? Kant describe crítica de la razón práctica, ¿ya? ¿Y sabes qué cosa critica? Te decía, critica toda la filosofía anterior, ¿ya? Los critica a todos los anteriores, critica al utilitarismo, critica al eudemonismo, critica al intelectualismo moral, a todito los critica. ¿Sabes por qué? ¿Ya? Dice que tú no puedes decir que una acción es buena si tú esperas algo a cambio, ¿ya? Si tú haces una acción buena, pero a cambio esperas ganarte el cielo, por ejemplo, entonces no es una acción buena, tú estás fingiendo nada más, porque tienes miedo al infierno y porque quieres ganarte el cielo, ¿sí?
¿ya? O si tú haces algo porque te causa placer, entonces no es bueno, lo haces porque a ti te hace te causa placer, te causa felicidad, pero no, pues el verdadero bien es realizar una acción correcta sin esperar nada a cambio. Es más, sin importar las consecuencias, ¿ya? Entonces, tú cumples con los valores, repito, sin esperar nada a cambio y sin importar las consecuencias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira Kant, te ponen este extremo, Kant, acuérdate de esto, ¿ya? Supongamos que un asesino está persiguiendo a un conocido tuyo, ¿ya? A un vecino tuyo, un asesino, un sicario lo está persiguiendo, ¿ya? Para matarlo, ¿ya? Entonces tu vecino se esconde por ahí, ¿ya? Tú has visto eso. El sicario te pregunta, ¿viste dónde se escondió el vecino? Tú tendrías que decir sí, sí, sí lo he visto. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces tú tienes que actuar, en este caso, decir la verdad sin importar las consecuencias, ¿ya? Esa es la acción correcta, esa es la moral o la ética, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, Actuar sin importar las consecuencias, sin esperar nada a cambio, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces te pregunta una amiga, estoy gordita, ¿ya? La mayoría que dice mentira piadosa, pues, ¿no? Entonces tú esperas algo a cambio, es así. Si le digo sí, me va a odiar, ¿no? Entonces mejor le digo no, no, no tanto, ¿no? Para seguir siendo amigos. Y acá, ¿qué te diría? No, tú tienes que decir la verdad nomás. Acá tú no esperas nada a cambio, ¿ya? No importan las consecuencias, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque para eso la moral, la ética se funda, pues, ¿ya? En la razón y es válida para todos y en todas las circunstancias, ¿ya? No es que la verdad depende, pues, depende de qué circunstancia. Hay que decir la verdad siempre, no es que depende de tal o cual circunstancia, ¿ya? Eso es lo que dice Kant, ¿de acuerdo? Yo le digo que no está gordita, sino gruesita. Ya, eso se llama eufemismo, ¿no? Un poquito tratar de descargar, ¿no? Ya, pero eso lo dice Kant. Entonces, en resumen, acuérdate, ¿ya? ¿Ya? Kant es diferente a toda la filosofía o toda la ética anterior, ¿ya? Porque él plantea que todos los anteriores están buscando algo a cambio, pues, ¿ya? Buscan felicidad, buscan placer, buscan utilidad, y eso está mal. Tú tienes que hacer el bien sin esperar nada a cambio. Solamente lo haces por cumplir con eh, con el bien mismo, pues, ¿ya? Por la buena voluntad, ¿ya? Por el deber que tú sientes, nada más, sin esperar nada a cambio. Ya, listo, a ver, vamos. No eres bien chiquita, ¿no? Pero vamos a ver, ya. Uy, ya nos faltó tiempo. Vamos a la dirigida nomás, ¿ya? A ver, chicos, la práctica, la práctica. A ver. Sobre la tesis subjetivista y objetivista del valor, señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados, ¿ya? A ver, el fundamento del valor reside en los individuos. ¿Es una postura subjetivista o no? ¿Qué dicen? Sí, ¿no es cierto? Claro, pues si el valor reside en el individuo, en el sujeto, eso es una postura subjetivista, ¿no es cierto? Es verdadero, ¿ya? La perspectiva postmoderna se funda en una concepción objetivista del valor. Ah, eso es lo que preguntaba, no te digo, eso es lo que preguntaba Melita, pues, ¿ya ves? A ver, un ratito. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ay, caray. Caramba. Un ratito, a ver qué cosa he hecho. Ya, ya. ¿Ven la pantalla, chicos? ¿Sí? ¿Se ve? A ver si me contestan. Uy, ¿qué pasó acá de nuevo? No. Ya. A ver, ahora sí, ¿no? No, acá estoy, ¿ya? Ya, ahora sí. Ya. A ver, entonces. La segunda ya le habíamos dicho que es falsa, ¿no es cierto? Es falso, ¿no? La perspectiva postmoderna se funda en una concepción objetivista del valor. No.
ya es falso, ¿ya? Si un valor tiene como criterio la utilidad, entonces es una postura objetivista, no. ¿Se acuerdan que el utilitarismo está dentro del subjetivismo, ¿no es cierto? El utilitarismo está dentro del subjetivismo, ¿ya? El valor depende del sujeto, si el sujeto considera que es útil, entonces es una postura subjetivista, ¿ya? Entonces no es objetivista, 3 es falso también, ¿ya? 4. La filosofía platónica es marcadamente objetivista, pero a su vez de corte idealista. Claro, por eso se llama, ¿cómo se llama la postura de Platón? Idealismo objetivista, ¿no? Idealismo objetivo, ¿ya? Toda la respuesta es la C, la C, ¿ya? 1C, ¿ya? 2. Relaciona el enunciado con la característica del valor que corresponda, ¿ya? A ver. Para algunas personas lo sagrado es más valioso que lo útil, ¿de acuerdo? Uy, 2D, varias respuestas me están dando en la 2, ¿ah? A ver, vamos a ver, ¿ya? Ya, para algunas personas lo sagrado es más valioso que lo útil. Eso se llama jerarquía, ¿no es cierto? Jerarquía, pues, eso es jerarquía. ¿Qué es más valioso? ¿Lo sagrado o lo útil, por ejemplo? Eso es jerarquía, ¿ya? Entonces, 1 es C, ¿ya? 1C, ¿de acuerdo? 2. En la universidad hay profesores muy buenos y luego están los profesores excelentes, ¿ya? Ese es grado, pues. Excelente es más que bueno, que muy bueno, ¿no? Y entonces hay, incluso tú puedes alargar eso. En la universidad hay profesores buenos, muy buenos y excelentes. Eso es gradación, ¿ya? 2 es B, 2 es B, ¿ya? 1C, 2B. Y 3, en el salón existen alumnos responsables e irresponsables. Esa es polaridad, ¿no? Responsable, estás aceptando, y irresponsable, estás rechazando, ¿ya? Esa es polaridad. Por lo tanto, 3 es A. Entonces la respuesta es la E, ¿ya? La E, la E, la E, la E, la E. ¿Ya? ¿De acuerdo? La E, revisen eso. ¿Eh? Ya. Uno de los problemas centrales de la axiología es el fundamento de los valores. De lo que se trata es de determinar si el valor de un objeto depende del sujeto que valora o del objeto valorado, ¿no es cierto? La solución propuesta por el objetivismo señala que, a ver, ¿qué están respondiendo? La valoración de los objetos depende del sujeto. No, ¿no es cierto? El objetivismo. La valoración de los objetos depende del sujeto o no. El sujeto descubre, claro, la C. El sujeto descubre el valor en las cosas mismas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿dónde está el valor? En las cosas. Eso se llama objetivismo. El sujeto simplemente lo descubre nada más. Muy bien. 3C entonces, ¿ah? Muy bien, 3C. Muy bien respondido, ¿ah? Sí, ya. 4. Héctor, joven estudiante de la carrera de filosofía, dice en una entrevista lo siguiente: yo elegí estudiar filosofía porque siempre me generó placer, ya está, placer, pues no es ese hedonismo, ¿no? Leer libros de los grandes pensadores como Platón, Hegel y Nietzsche. En sus obras encontré ideas interesantes, grandes críticas y sobre todo soluciones a los problemas de la sociedad. Por eso considero que es valiosa para quien profundice en ella, ¿ya? De las declaraciones de Héctor podemos inferir que están respondiendo. La B, la B, la B, la B me están diciendo. Sus ideas son compatibles con las posturas de Epicuro. Epicuro hablaba de que la filosofía cumplía, ¿no? Un papel de fármaco, ¿no? De vencer el miedo, ¿se acuerdan? A la muerte y a los dioses, ¿no? Sí, pues, porque no hay otro, ¿no? ¿Qué otra opción? Y es interesante, grandes críticas, sobre todo soluciones. Sí, porque no hay otra. A ver, sería la A, no es, pues. Está manifestando un juicio de ser. No, no, no. Está valorando acá, no es juicio de ser, es un juicio de valor. La A no es. A ver, la C, privilegió los valores económicos sobre los teóricos. No, no, en ningún momento dice eso, ¿no? Su posición axiológica es fundamentalmente objetivista. No, no. Habla de la subjetividad, del placer que a él le causa, ¿no? Estaría de acuerdo con la teoría del valor de John Stuart Mill, eso sería el utilitarismo, ¿no? Mm, soluciones a problemas. Ah, la B o la E, la B o la E. ¿Qué dicen ustedes, chicos? A ver. Mm, Epicuro es hedonismo. Sí, pues, sí, pues, sí, sí. Por eso vamos a guiarnos más, ¿ya? Por el placer, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Sí, Melita, Fiolelita, de acuerdo.
La B, entonces. Muy bien, chicos, la B. 5. El objetivo último de la búsqueda de la verdad es la asimilación de los conocimientos necesarios para obrar bien y de ese modo alcanzar la excelencia humana o lo que es lo mismo, la virtud y felicidad. ¿Ya? Se conoce a esta doctrina como intelectualismo moral y sostiene que quien obra mal en realidad es un ignorante, puesto que si conociera el bien, se sentiría inevitablemente impulsado a obrar bien. ¿Ya? El texto anterior hace referencia a la ética de quién. Fácil, eso sí saben, ¿no? Sócrates, claro, ese es Sócrates. Muy bien. La opción A, entonces, Sócrates. ¿Ya? Uy, ya me están filosofando. A ver, ¿qué dice? A ver, hay personas ignorantes y no ignorantes. Ah, ya, claro, eso es Sócrates. 6. Con relación a la propuesta ética del filósofo inglés John Stuart Mill, identifique la verdad o falsedad de los siguientes enunciados, ¿ya? Acuérdate que Mill es utilitarista, ¿de acuerdo? El fin es lograr la máxima felicidad del mayor número de personas. Eso es lo que dice Stuart Mill, es verdadero, ¿ya? La vida más feliz es la vida de aquel que se dedica a la sabiduría. No, eso no es de Stuart Mill, ¿no? Eso sería más bien de Sócrates, ¿ya? ¿De acuerdo? Falso, ¿no? Y la última, nuestro bienestar personal no debe determinar nuestras decisiones. Claro, eso sería egoísmo, pues hay que buscar, ¿no?, la mayor felicidad, pero para la mayor cantidad de personas. Eso también es verdadero, ¿ya? Entonces la respuesta es la E, ¿ya? 6 es E. Muy bien, 6 es E. 7. Sobre la ética de George Moore, señale los valores de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Te acuerdas que para Moore el bien es algo indefinible? El bien no se puede definir, ¿no? El bien es como querer definir un color básico, como por ejemplo amarillo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿En cuál pregunta? En la 6. Ah, ya, en la 6 solo hay 4 claves. Ah, ese es modificado, pues, ¿no? Ya, pero no se hagan problemas. A ver, ¿ya? Acá la respuesta en la 6 es verdadero, falso y verdadero. Ya, eso marquen, ¿ya? Verdadero, falso y verdadero, ¿ya? No se hagan problemas. Listo. Ya. Sobre la ética de Moore, a ver, señale los valores de verdad o falsedad de los siguientes enunciados, ¿ya? La comprensión del bien solo puede ser racional, no, falso. Al contrario, pues se llama, ¿no?, ética intuitiva, ¿no? Porque no podemos definir racionalmente qué es el bien, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Falso. El fundamento de la acción moral es el deber, ¿ya? Eso es más algo que propone Kant, ¿no? Lo bueno se caracteriza por su simplicidad. Sí, el bien es un valor simple, por eso mismo es indefinible. Si fuera complejo, se podría definir. Sí, la 7 es la A. 7 es la A. 7A. ¿Ya? 8. Última. Luis, Juan y María, estudiantes de APU, discuten sobre la fundamentación de los juicios del valor. Luis considera que algo es más valioso en tanto produce mayor felicidad o bienestar para un mayor número de personas, ¿no es cierto? Ya, fácil, ¿no? Ahí Luis, ¿qué cosa está haciendo? Utilitarista, ¿sí o no? Felicidad para mayor, ¿no? Para mayor cantidad de personas. Y ese es utilitarismo. Mientras que Juan señala que los valores son algo ajeno al sujeto y tendrían incluso una realidad propia, una existencia propia. Ya, eso es idealismo objetivo de Platón, idealismo objetivo de Platón, ¿ya? María, por su lado, está convencida de que los seres humanos buscamos ser felices, ¿ya? Y que para conseguirlo usamos nuestra capacidad racional. Ah, por eso me preguntaban si el eudemonismo tenía otro nombre. Sí, pues, lo que pasa es que algunos ponen dentro del eudemonismo, ponen el intelectualismo moral también. El intelectualismo moral también lo ponen dentro del eudemonismo, ¿no? Entonces, la postura de Sócrates y Aristóteles, por ejemplo, ¿ya? Dentro del eudemonismo. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta es la E en la 8, ¿cierto? Sí, 8C. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, muchachos. Como siempre, el tiempo ya nos ganó. Uy, nos recontraganó. Ya, nos vemos, chicos, la próxima semana. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.